somos tu voz. Nos conectamos con Bolivia para conversar con la periodista boliviana Jessica Poma, con quien vamos a hablar sobre todo lo que ha venido ocurriendo en estas semanas más recientes allá. Así que Jessica, para nosotros es un gusto recibirte y poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer volver a estar en sintonía con la radio. Un saludo muy fraternal desde Bolivia. Jessica, comencemos por lo que sucedió con la suspensión de elecciones primarias en Bolivia y todo lo que ha ido desencadenando, para después hablar entonces de esa propuesta de referendo que está allí flotando en el ambiente. Pero ¿qué es lo que está pasando a partir de la suspensión de las elecciones primarias y por qué se suspenden? Claro que sí. Bueno, en Bolivia estamos sintiendo un panorama político un poco desorganizado por varios factores. Uno, el tema de las elecciones judiciales, que ya existe fecha, se van a realizar este 1 de diciembre de 2024. La segunda son las elecciones generales, que también ya hay fecha para el año 2025. Y la tercera son las preguntas del referéndum. Existe un calendario electoral dispuesto por la Constitución Política del Estado que fija fechas específicas para las elecciones primarias, judiciales y generales. Cada una de estas tiene un determinado tiempo. En este orden se debían realizar judiciales, primarias y generales. En cuanto a las elecciones judiciales, lleva un año de retraso. Los magistrados electos en 2017 debían cesar sus funciones el 31 de diciembre de 2023. Pero antes, la Asamblea Legislativa Plurinacional debía llamar a las elecciones judiciales. Sin embargo, esta acción nunca se ha concretado, sino hasta agosto de este año. Por lo tanto, los magistrados se prorrogaron a través de una sentencia constitucional. En su momento fue tema de debate y también hubieron organizaciones molestas por lo que no se llevaba a cabo, ¿no? En cuanto a las elecciones primarias, debía realizarse este año, pero fueron suspendidas bajo un acuerdo de los 11 partidos políticos a nivel nacional. Los mismos han acordado que a través de una ley transitoria que ya se promulgó por el presidente Arce, se priorice las elecciones judiciales. Este tema también ha generado rencillas, principalmente en las filas del movimiento al socialismo. Recordemos que el movimiento al socialismo es un partido político que actualmente está dividido en dos facciones, el ala arcista y el ala evista, uno liderado por el presidente Luis Arce y el otro por el expresidente Evo Morales. Y bueno, con respecto a las preguntas del referéndum, el presidente Luis Arce lanzó 4 propuestas. 2 son preguntas para eliminar la subvención del diésel y de la gasolina, y las otras 2 están referidas a la reelección presidencial y los escaños parlamentarios. Estas 2 últimas fueron catalogadas como inconstitucionales, debido a que en cuanto a los escaños parlamentarios no se puede hacer una pregunta bajo un referéndum, sino tiene que haber una asamblea constituyente para cambiar la normativa de la Constitución política. Entonces, estas han sido observadas por el por el Tribunal Electoral, y bueno, tiene el TCP que responder hasta este sábado. De lo contrario, pues no se podrá realizar el referéndum. Escuchan a Jessica Poma, ella es periodista boliviana. A propósito de este clima de disputa preelectoral, Jessica, obviamente el único que no firmó ese acuerdo o esa petición para suspender primarias fue Evo Morales. Él decía, quieren sacarme de la carrera. Pero te pregunto, primero, ¿cuánto respaldo tiene Evo Morales de parte de la población? Y segundo, ¿puede ser candidato? Entendemos que hay como una decisión que involucra a las leyes, a decisiones legales, tribunales, que en teoría no le permitirían postularse. Por otra parte, Luis Arce ya ha expresado abiertamente que será candidato a esas elecciones presidenciales. Y por otra parte, ¿cómo es recibido este referendo en medio de esa gran crisis por la que atraviesa Bolivia? Nosotros hemos visto que ha habido protestas porque no hay dólares, por la inflación, porque hay irregularidades en la distribución de combustible. Así que, ¿cómo reciben esa propuesta de referendo? Muy bien. Toda la razón. En junio de este año se ha llevado a cabo una reunión con los 11 partidos políticos a nivel nacional en la sede de gobierno.
se ha dado cita en el Tribunal Supremo Electoral con todos los líderes políticos. En este encuentro estaba el expresidente Evo Morales, quien mencionaba que era necesario realizar elecciones judiciales, ¿verdad? Y bueno, toda la oposición en realidad quiere elecciones judiciales. Y no solo la oposición, también se ha visto a través de protestas de diferentes sectores que se requiere una elección judicial porque los magistrados ya cesaron sus funciones el 31 de diciembre. Sin embargo, en esta reunión, Evo Morales sale antes de que concluya la reunión y es la única persona que no firma el acuerdo, porque como se había consolidado, como la Constitución Política del Estado dice que no se puede realizar 2 elecciones el mismo año. Entonces, para Evo Morales políticamente esto le corta un brazo para postularse nuevamente como candidato legítimo del movimiento al socialismo. Entonces, políticamente el movimiento al socialismo ya está dividido en 2 facciones, uno es del presidente Luis Arce y otro del expresidente Evo Morales. La primera pregunta del referéndum que lanza el presidente Luis Arce se refiere a la elección discontinua. Esta pregunta hace referencia al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que dice en su letra que un presidente solo puede ser reelecto una vez de manera consecutiva. Sin embargo, no habla nada sobre la discontinuidad que pudiera tener o volverse a reelegir. Entonces, esta pregunta ha sido muy debatible entre ambos frentes. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral está analizando las preguntas, al igual que el TSP. En cuanto a la política respecto a los dólares que son escasos ya en Bolivia, pues por esta misma razón se está llevando al referéndum también la subvención, cortar la subvención a la gasolina y al diésel, porque tenemos un gasto excesivo en cuanto al parque automotor. Bolivia subvenciona a la gasolina y el diésel a todos los sectores, pero existe contrabando, ¿no? Contrabando, y como somos un país que estamos en el centro con Chile, Perú, Paraguay, entonces existe ese contrabando de diésel y gasolina. Es por eso también que el presidente quiere cortar la subvención para tener más fluidez del dólar, de la moneda extranjera acá en Bolivia. También hago notar que el dólar hace un año estaba en el rango de 6.98 un dólar. Actualmente ha subido hasta 12, es decir, el doble, el 100% en el mercado paralelo. Sin embargo, en los bancos, tiene la misma cotización, ¿no? Pero se espera que hasta el año, después de las elecciones generales, se haga un análisis y una evaluación técnica para ver en cuánto se va a quedar el precio del dólar. A quien escuchan es a la periodista boliviana Jessica Poma. Jessica, por una parte, ¿qué tan independientes, cuánta independencia de poderes hay en Bolivia? Y además, a todas estas, frente a este panorama, ¿cómo está la oposición? Es decir, ¿qué tanta influencia o no tiene la oposición en este momento? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre la independencia de poderes, existe varias observaciones. No, pero estas no vienen de ahora. La independencia de poderes, un tema demasiado controversial por la oposición y el oficialismo, viene desde hace más de 10 años, desde la primera presidencia de Evo Morales. ¿Por qué? Porque en primera instancia, recordemos que el 2017, en la elección también hubo un referendo donde la población votó para que Evo Morales no se
no vuelva a postular como presidente. Sin embargo, por la falta de independencia de poderes, el mismo Tribunal Constitucional que hoy le dice que no a la repostulación, ese año decía que sí. Entonces, hay líderes políticos como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, que han posicionado que no existe la independencia de poderes en el nivel judicial, debido a que estos trabajan con las esferas del poder, que sería el movimiento al socialismo, ¿no? En este caso, es muy visto que Evo Morales, controlaba esta parte de del TCP y del Tribunal Electoral. Entonces son dos poderes que favorecían supuestamente, ¿no? En cuanto a la oposición, mira, están muy divididos. Existe más de 20 candidatos ya, y solo son 11 partidos políticos, así que solo les queda unirse, pero no hemos visto bríos de eso. Al contrario, si hasta hace un mes eran 11 partidos políticos, hoy ya son 12 a nivel nacional. Entonces esto abre más a la posibilidad de que otras personas, otros líderes políticos también quieran participar en las elecciones generales del 17 de agosto del 2025. Jessica, nosotros te agradecemos, seguiremos atentos y te deseamos un feliz día, que estés bien. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes. Era Jessica Poma, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista boliviana con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.